Bueno, como todos hemos escuchado, el señor exministro René Ortiz trata de lavarse las manos, simplemente. Ha repetido una y otra vez que la culpa es del artículo 141. Es decir, que nada tiene que ver, que todo está en manos del Ejecutivo. Claro que el 141 de la Constitución ciertamente señala los roles del Ejecutivo. No está en cuestionamiento el artículo 141. Está en cuestionamiento el incumplimiento al artículo 314 de la Constitución. Al artículo 314 de la Constitución, que señala claramente el rol del Estado. Permítame, presidente, recordarle al ingeniero René Ortiz, en la parte pertinente del artículo 314 dice: el Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos y establecerá su control y regulación. Aquí no dice, señor ingeniero René Ortiz, aquí no dice que hay que también incluir a la Móvil, a las Terpel, a la Primax, para que ayuden a definir los precios, aunque sea dentro del 5% de las bandas que pusieron antojadizamente e inconstitucionalmente en el decreto 1034. No venga aquí a tratar con su retórica, a tratar de confundir a la Asamblea Nacional y desde aquí al pueblo ecuatoriano. Es evidente, ahí está el decreto 1034 que va señalando esa posibilidad que le dio el gobierno de entonces a través del decreto 1034. Y otra cosa más, aquí trata de lavarse las manos cuando el decreto 1034 está suscrito por el mismo ingeniero René Ortiz Durán en calidad de ministro de Energía y Recursos No Renovables. Y aquí quieren lavarse las manos, que no, que esa es una decisión del Ejecutivo, que el decreto no le corresponde firmar al ministro, que los decretos le corresponde firmar al señor presidente de la República. Le pido, señor presidente, que se certifique por secretaría quienes suscriben el decreto 1054, por favor. Allí la solicitud por parte del asambleísta nacional Salvador Quispe, quien ha solicitado se dé lectura a la suscripción del decreto ejecutivo que precisamente fijaba el precio de los combustibles en ese momento por parte del exministro de Energía René Ortiz y durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno. El asambleísta Salvador Quispe dijo que no está en cuestionamiento el artículo 141 de la Constitución. El decreto 1054 suscriben en Quito el 19 de mayo del 2020 Lenín Moreno Garcés, presidente constitucional de la República; Richard Martínez Alvarado, ministro de Economía y Finanzas; René Ortiz Durán, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Gracias, señor secretario, señor presidente encargado. No hay espacio para argumentar de que el ministro nada tiene que ver con esto, para culpar al artículo 141, que solamente es potestad del Ejecutivo. Pero además, solamente para recordar, señor presidente, con su venia, la ley de hidrocarburos en el artículo 6 dice:
corresponde a la función ejecutiva la formulación de la política de hidrocarburos para el desarrollo de dicha política, su ejecución y la aplicación de esta ley, el Estado obrará a través del Ministerio del Ramo y de la Secretaría de Hidrocarburos. Hay que leer todo lo que corresponde a las obligaciones, en este caso del ministro, no solamente la parte que le corresponde, repitiendo a cada rato el artículo 141, que le da la potestad de las obligaciones del Ejecutivo, como si el ministro no tuviera nada que ver en esto. Aquí se trata de confundir, repitiendo a cada rato que el combustible producido en el Ecuador, que es un combustible malo porque la refinería está mal, por una serie de enfermedades y de problemas y de dolencias que han afectado la industria petrolera ecuatoriana. Claro que anda mal, pues, la industria petrolera ecuatoriana. Claro que anda mal la refinería de Esmeraldas. Claro que anda mal los contratos petroleros. Pero ¿quién tenía que hacer ese trabajo? ¿Acaso el responsable para el buen funcionamiento de la refinería de Esmeraldas, de Shushufindi, de La Libertad? ¿Acaso el responsable era Mama Tránsito Amaguaña? ¿Acaso el responsable para el buen funcionamiento de la política petrolera éramos los Guamán, los Quispe, los Arangos, los Chiliquingas? ¿Acaso no eran ustedes, señor ingeniero René Ortiz, los que se jactan de ser los buenos técnicos, como aquí ha repetido una y otra vez, los que tenían bajo su control la política petrolera? Y gracias a ustedes, gracias a ese manejo de esa política petrolera, estamos como estamos. Y que vengan aquí a decir que se sienten ofendidos. ¿A quién entonces tenemos que reclamar los ecuatorianos? ¿A quién hay que reclamar por ese detenimiento, ese estancamiento del desarrollo de la industria petrolera en el Ecuador? ¿A quién tenemos que reclamar? Pero no solamente, solo para recordar, señor presidente, muy ligeramente. El problema no es solamente el descuido para el desarrollo de la industria petrolera en el Ecuador, para que se produzca todos los combustibles, para evitar las importaciones al precio internacional. Aquí el problema es cómo cuidan los bolsillos, pues, de sus aliados. Y cuando se les toca estas verdades, ahí sí les duele. Bien dicen los mayores, las verdades duelen. Cuando les conviene, son funcionarios del Estado. Y cuando les conviene, rapidito se saltan a la empresa privada. ¿No han sido, pues, acaso, ingeniero René Ortiz, funcionario de AGIP, esta empresa adjudicataria del bloque 11 allá en Pastaza? Cuando les conviene, trabajando para las empresas privadas que tienen estos campos petroleros, haciendo negocios allí. Y cuando les conviene, de funcionarios públicos, de ministros. Será un error pensar que los funcionarios públicos que tienen acceso a la información privilegiada no ponen esa información mañana al servicio de sus empleadores para quienes trabajan. ¿Cómo puede estar seguro el pueblo ecuatoriano de que son leales con los intereses nacionales? ¿Acaso no ha sido, ingeniero René Ortiz, miembro fundador
de la Asociación de Industrias Hidrocarburíferas del Ecuador, que representa a varias empresas privadas que ofrecen los servicios de prestación de servicios, entre ellas Petrooriental, que le cobra al Ecuador $42 por darnos sacando un barril de petróleo, cuando hasta hace poco a Petroamazonas se le pagaba menos de $18 para que nos saquen el mismo barril de petróleo. ¿Por qué no han denunciado esos sobreprecios? ¿Qué estaban haciendo sentados en el Ministerio de Energía y Recursos Naturales mientras estaban vigentes y aún hoy estaban vigentes esos contratos de prestación de servicios con terribles sobreprecios? ¿Por qué no renegociaron esos contratos de prestación de servicios? Claro, ¿con qué valor van a renegociar esos contratos de prestación de servicios si son los empleados de las mismas empresas, como en este caso Petrooriental? Esas son las razones del por qué el Ecuador camina como el cangrejo en materia petrolera. 50 años de vida petrolera, y en vez de aprovechar, en vez de estar con un buen recuerdo de la vida petrolera al servicio de los ecuatorianos, se ha terminado prácticamente el petróleo y el recuerdo de la vida petrolera ecuatoriana. Millones de ecuatorianos sin trabajo, el Estado ecuatoriano en soletas, con una deuda externa por las nubes. Entonces, señor presidente, esto es lo que indigna al pueblo ecuatoriano. Concluyo reiterando, aquí no se ha demostrado para nada su incumplimiento. ¿Cómo van a poder decir lo contrario si en el decreto 1054 está claramente escrito que quienes deciden el precio de los combustibles son todos los actores de la cadena del comercio de los combustibles, en el que se incluyen empresas públicas y privadas, lo cual contradice claramente al artículo 314 de la Constitución y al artículo 72 de la Ley de Hidrocarburos. Por lo tanto, señor presidente, me ratifico en la acusación. Están presentadas las mociones por escrito y esperamos que procedamos como corresponde a la Asamblea Nacional. Gracias, señor presidente. De esta manera concluye el uso a la réplica por parte del asambleísta Salvador Quispe.